idea es poder compartir principalmente con las jefaturas lo que es el plan de gestión de cumplimiento del año 2019. Y como ustedes saben, este plan de cumplimiento, plan de gestión de cumplimiento tributario es un plan que nos hemos definido desde hace ya algunos años, formular cada año con lo que de alguna manera será la hoja de ruta en los temas de gestión de cumplimiento tributario para los años que siguen, y esta ya es la quinta versión consecutiva de nuestro plan. Entonces, nos parece que en este tiempo, en el mes de marzo principalmente, cuando ya estamos todos reanudando nuestras actividades después de los descansos merecidos del verano, es importante entonces formular lo que va a ser el plan de gestión de cumplimiento tributario para los próximos meses y también para los próximos años en una nueva versión. Bien, sabemos que como servicio estamos permanentemente enfrentando el desafío de adaptarnos a una sociedad cada vez más dinámica y a una ciudadanía también cada vez más exigente y cada vez más empoderada. Es por ello que tenemos que permanentemente estar revisando de manera continua nuestros planes de trabajo, sacando aprendizaje del trabajo realizado y adecuándonos también a las nuevas demandas que nos plantea la sociedad, así como a los estándares a nivel internacional, y con todo ello asegurar siempre una mayor eficiencia, una mayor efectividad y una mayor transparencia en nuestra función. Hemos estado implementando un nuevo modelo de gestión de cumplimiento tributario desde hace algunos años y que ya está mostrando avances significativos basados en el análisis de riesgo y en la aplicación de acciones de tratamiento proporcionales al nivel de cumplimiento tributario de los contribuyentes, con el objeto justamente de garantizar ese cumplimiento y que el mismo se pueda realizar, o se realice más bien, en forma justa y en forma equitativa. Entre todos estos avances destaca, por ejemplo, el cumplimiento del 50% de las acciones de tratamiento asociadas al plan de gestión de cumplimiento tributario del año pasado, las que equivalen a 46.700 acciones de tratamiento ya finalizadas en un tercio del plazo establecido. En todo este proceso, hemos puesto al contribuyente en el centro de nuestra gestión, porque estamos convencidos que para poder facilitar el cumplimiento tributario necesitamos conocerlo, saber sus inquietudes y temores, y a partir de esa cercanía ofrecerle servicios, asistencia que se hagan cargo de sus necesidades para que pueda cumplir de manera fácil y de manera correcta con todas sus obligaciones tributarias. Así entonces, los modelos de gestión de cumplimiento tributario basados en la gestión de riesgos y el modelo de atención y asistencia al contribuyente con foco en la experiencia del contribuyente forman parte, como hemos señalado ya, de una única e indivisible estrategia integral de acción que está sentada sobre la firme base de procesos estandarizados a nivel nacional que aseguran la equidad tributaria, que evitan discrecionalidad y que promueven la mejora continua. Todo ello cruzado en forma transversal por la ética y el profesionalismo que deben ser y han sido siempre el sello de nuestro equipo humano. Respecto a este plan de gestión de cumplimiento tributario 2019 y el que estamos presentando hoy, el mismo contiene acciones priorizadas que responden a los principales riesgos de incumplimiento detectados de acuerdo a las cuatro principales dimensiones de las obligaciones de nuestro sistema tributario, que están asociadas, como sabemos, a informar, a registrar, a declarar y a pagar los impuestos. Estos riesgos deben ser abordados mediante la ejecución de acciones de tratamiento durante este año y los siguientes, con el fin de asegurar el cumplimiento tributario, mitigar los riesgos de incumplimiento y reducir todas las brechas detectadas. A través de este plan, esperamos generar cambios en el comportamiento de los contribuyentes y con ello disminuir sus brechas de cumplimiento y mitigar sus riesgos específicos, logrando avances en temas como la disminución de la evasión, el aumento de la recaudación, la facilitación del cumplimiento tributario y el mejoramiento de la experiencia de los contribuyentes al relacionarse en cada lugar con nosotros. Hay que recordar también que la publicación de este plan es una práctica recomendada a nivel global y que permite señalar cuáles serán los aspectos relevantes que requieren atención
no solo por parte del servicio, sino también de la comunidad en general, por el impacto que tiene el cumplimiento tributario en todo el país. Somos nosotros, los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, los encargados de llevar a la práctica cada uno de los lineamientos que incorpora el documento, transformándonos hoy, como hemos señalado, desde el ámbito de acción de cada uno en participantes activos y protagonistas de su implementación, y con ello anticiparnos también a lo que debe ser el Servicio de Impuestos Internos del futuro. En esta quinta versión del documento mostramos cómo, a través de nuestro trabajo diario, ya estamos aplicando el plan, haciendo posible que nuestra institución avance en la meta de lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos disponibles. Esto puede observarse en los ejemplos prácticos que se incorporan precisamente en esta versión del documento. Del mismo modo, este plan incorpora el trabajo y visión de los funcionarios de las distintas subdirecciones y direcciones regionales, que por ejemplo se ve reflejado en el intenso trabajo que ejecutan los comités de cumplimiento tributario, lo que nos permite seguir fortaleciendo una mirada integrada y transversal de los énfasis del trabajo de todo el servicio en su conjunto. El plan de gestión de cumplimiento tributario es nuestra hoja de ruta, como se señalaba, en materia de cumplimiento tributario, y nos permite tener claridad sobre cuáles son las actividades que tienen prioridad institucional y por lo tanto en las que debemos focalizar todos nuestros esfuerzos en el trabajo diario. Los quiero invitar a seguir trabajando con una visión integral del cumplimiento tributario de los contribuyentes, para que cada acción de tratamiento esté relacionada con los niveles de riesgo y su impacto en el cumplimiento tributario. Para este año, definimos focos de trabajo integrales y transversales que nos permiten definir la forma en que se aborda la gestión del sistema tributario en su conjunto, agrupando las temáticas más relevantes de nuestro sistema de acuerdo a los focos, a los procesos, brechas, segmentos y sectores económicos. A partir de estos focos, podremos definir los programas de tratamiento necesarios para mejorar los niveles de cumplimiento tributario en base a las brechas o las reglas asociadas y definirlos como prioritarios para el año 2019. Para medir los resultados de este plan, por segundo año consecutivo hemos establecido indicadores de cumplimiento tributario con mediciones técnicas que nos permiten conocer los niveles de cumplimiento a través de un seguimiento específico y de esta forma focalizar y adaptar las diferentes estrategias e instrumentos disponibles. Entre las temáticas que abordaremos en este periodo y los siguientes, y que en detalle serán explicados a continuación por los subdirectores de fiscalización, de asistencia al contribuyente y de evaluaciones, destaca el comercio informal, los contribuyentes de cumplimiento tributario agresivo, la economía digital, los contribuyentes de altos patrimonios, las multinacionales y las brechas de no declarantes y subdeclarantes de IVA y de renta, además de un mapa de relaciones de bienes raíces, entre otros. Todos ellos por el impacto que eventualmente tienen los incumplimientos en el sistema tributario en su conjunto. Además, fortaleceremos los modelos de autoatención para los pequeños contribuyentes, entregándoles nuevas herramientas para que su cumplimiento tributario sea lo más expedito y simple posible, de manera concordante con el modelo de atención y asistencia al contribuyente que impulsa el Servicio de Impuestos Internos basado en la experiencia del contribuyente. También continuaremos reforzando un modelo de trabajo colaborativo con las asociaciones gremiales, con el objeto de entregar orientación y asistencia para asegurar el cumplimiento tributario y con ello garantizar los recursos que el país requiere para su desarrollo. Y por último, y muy importante, es que este plan nos permite además seguir avanzando en incrementar los niveles de certeza tributaria y de transparencia en nuestra gestión, que son valores que también orientan nuestras acciones. Finalmente, quiero pedirles que revisen el documento, que lo estudien, que lo analicen, que lo hagan con sus colaboradores, que reflexionen en base a las cifras nacionales y regionales que allí se encuentran y que incorporen buenas prácticas de aprendizaje y de retroalimentación para seguir fortaleciendo a nuestra querida institución en su objetivo de asegurar el cumplimiento tributario en beneficio de todos los habitantes de nuestro país. Agradecer el esfuerzo que hacen. Sabemos que estamos con una agenda bastante intensa, pero quisimos hacer esta pequeña reserva de hora para contarle en más detalle los lineamientos y las directrices que nos deja el director en su mensaje. Particularmente lo que estamos haciendo hoy día pertenece a las distintas actividades que están contempladas en el plan operativo del eje asociado al modelo de gestión de cumplimiento tributario.
en dos fases. En esta primera fase que comienza ahora, vamos a desarrollar distintas actividades de difusión del plan de gestión de cumplimiento tributario, no solo a nivel local, no solo a través de la comunicación segmentada que hacemos, sino que también a través de las direcciones regionales, tal cual ha ocurrido en años anteriores. Y en una segunda fase vamos a utilizar estos documentos, este material, para desarrollar distintas actividades, pero ya a lo largo del año, tanto también a nivel nacional como regional. Contarles que no podemos empezar a mirar nuestro PGCT 2019 sin hacer una breve reseña a los instrumentos, a los componentes esenciales que caracterizan a nuestro modelo de gestión de cumplimiento tributario. Ya en años anteriores les hemos hablado del mapa de brechas, les hemos contado que hoy día tenemos ahí 50 indicadores de cumplimiento tributario distribuidos en estas 4 grandes dimensiones de obligaciones tributarias y que evidentemente es una plataforma que hoy día nos permite mirar de manera integral cómo se está moviendo nuestro sistema tributario en función de estas obligaciones básicas que afectan a la generalidad de los contribuyentes. También contamos con una clasificación de riesgo global automatizada que hoy día nos presta servicio a los distintos equipos para ir acotando esta mirada, precisando esta mirada del sistema tributario, además de ayudarnos a definir qué tipo de actividades, qué tipo de acciones debiéramos desplegar respecto de ellos. Y esta clasificación, también lo hemos dicho en periodos anteriores, se construye con más de 200 atributos, variables y anomalías. Evidentemente hay un esfuerzo importante ahí de procesamiento, de analítica previa, y nos estamos ayudando, no les quepa la menor duda, con tecnología muy relevante, muy avanzada. También tenemos un catálogo de riesgos específicos que miran a las transacciones. Hoy día estamos en alrededor de 40 componentes analíticos que nos permiten escanear todo tipo de transacciones que se encuentren en estos componentes, desde qué pasa con las facturas electrónicas hasta situaciones particulares que puedan tener, por ejemplo, las personas naturales de altos patrimonios. Tenemos también un mapa de segmentos de interés. Hoy día tenemos 31 segmentos de interés que también están en estas plataformas automatizados. Estos segmentos, por ejemplo, las 5.000 empresas más grandes, o las personas que emiten boletas de honorario o emiten facturas electrónicas, fueron construidos precisamente a contar del trabajo que hicimos con las direcciones regionales en los años 2015 y 2016 y que viene, cierto, a fortalecer esta mirada más integral de todo el sistema tributario. En el camino tuvimos que también construir una política de asignación de tratamientos, de manera de lograr uniformar qué tipo de actividades queremos desarrollar dependiendo de las temáticas, de las alertas que nos muestran los instrumentos anteriores. Y por supuesto, en este contexto aparece nuestro plan de gestión, que lo que hace es que para un periodo determinado nos muestra, a contar de la mirada que nos entregan todos estos instrumentos, cuáles debieran ser nuestros principales focos de preocupación. Y evidentemente, aprovechando ahí de lograr mayores niveles de eficiencia, de efectividad y incrementando, por cierto, nuestra destacada productividad. Y en ese sentido, el PGCT que les vamos a mostrar tiene hoy día 20 temáticas distribuidas en estos 4 focos que mencionaba el director: la mirada de procesos, la mirada de las brechas, la mirada de los segmentos particulares y la mirada de los sectores económicos. Importante destacar que, a contar de estos instrumentos, estos componentes esenciales, hoy día tenemos o podemos señalar varios beneficios que no eran tan claros en el pasado. Por ejemplo, nos permiten tener esta mirada integral del sistema tributario chileno, de un segmento de contribuyentes, de un grupo de contribuyentes, y este es un logro importante. Yo les puedo asegurar, a propósito de las distintas visitas que recibimos de otros países, que son muy pocas las administraciones tributarias que logran tener este nivel de
visualización de las temáticas de cumplimiento tributario en la forma que lo estamos logrando hoy día. Otro beneficio es que evidentemente toda esta información nos ayuda en la toma de decisiones estratégicas. Es muy relevante, muchas veces tenemos que optar en cómo queremos priorizar la utilización de nuestros recursos y evidentemente, como señalaba el director, tenemos que buscar aquellas acciones estructurales que nos permitan lograr cambios en las conductas de los contribuyentes. Por ejemplo, hasta el año 2015 no contábamos con una estrategia para tratar a las personas naturales de altos patrimonios. Entonces, con estos instrumentos, en las versiones que teníamos en esa época, se toma la decisión de crear los grupos de altos patrimonios, tanto en el mundo del análisis como en el mundo de los tratamientos. Como nos va a ilustrar la subdirectora de evaluación en unos minutos, hoy día estamos desarrollando un mapa de relaciones de bienes raíces, que evidentemente queremos que nos ayude, nos complemente, nos fortalezca en esta mirada integral de todo el sistema tributario. También nos permiten seguir avanzando, un tercer beneficio, en las acciones preventivas. Se mencionaba el caso de los convenios de colaboración que ha firmado el servicio. Hoy día tenemos 47 de ellos a lo largo del país. Y la buena noticia es que, por regla general, todos los asociados o todos los contribuyentes que pertenecen a estos convenios de colaboración muestran mejores niveles de cumplimiento tributario que el resto de los contribuyentes de similar naturaleza. Y evidentemente eso nos invita a seguir fortaleciendo este tipo de estrategia. O en el mundo también de la acción de facilitación, seguir fortaleciendo los modelos de autocorrección. Hemos tenido siempre avances importantes en el impuesto a la renta, tenemos que lograr mayores avances en el impuesto a valor agregado y otras obligaciones tributarias. Y evidentemente en estos modelos de autocorrección lo que queremos lograr son mayores niveles de oportunidad y de certeza tributaria para los contribuyentes, especialmente con aquellos que hemos dicho que presentan buenos niveles de cumplimiento tributario. Y tan importante como cualquiera de los logros anteriores tiene que ver con que nos permiten estos instrumentos capturar las experiencias regionales, capturar las experiencias locales, capturar las experiencias individuales y transformarlas en experiencias institucionales al quedar alojadas todas estas en los instrumentos del modelo. Y acá, evidentemente, como institución, no podemos darnos el lujo de dejar de capturar esas experiencias. De alguna manera, lo que no nos podría pasar es que, por ejemplo, si nuestros viajeros de la NASA fuesen a la alumna, trajeran las muestras, trajeran los experimentos y en el cuartel general no tomáramos esa información para hacer el desarrollo de nuevos conocimientos. Ese es un lujo que el servicio no se puede dar y por lo tanto tenemos un deber personal, todos los contribuyentes, todos los funcionarios, de todas las áreas, en colaborar en este crecimiento, en este fortalecimiento de los conocimientos del servicio. En ese contexto, entonces, también hemos dicho que el modelo de gestión de cumplimiento tributario es un gran proceso de 5 etapas. No las vamos a mencionar. Acá hacer presente también que todo lo que les estoy contando está depositado ya sea en el portal del modelo, está dicho en distintos oficios circulares y evidentemente también en los PGCT que hemos publicado en años anteriores. Solo recordar en una primera línea la importancia de tener esta mirada integral que hemos mencionado de todo el sistema tributario. Hoy día eso se traduce en estas matrices, ¿cierto?, que nos permiten finalmente llegar a una política de asignación de tratamiento particular para un segmento o grupos de contribuyentes y eso lo vamos reflejando, como se decía, en nuestro PGCT. Importante, este no es un plan operativo de un año, es un plan de gestión que comprende distintas actividades y distintas metas para 1 hasta 3 años. Y en ese sentido, lo vamos a ver más adelante, cómo es que llegamos a construir nuestras metas, nuestros indicadores.
Y antes de ello algunos datos que nacen precisamente de la utilización de estos instrumentos. En el ámbito de la recaudación, es importante relevar que si miramos desde la clasificación de riesgo global, los grupos de contribuyentes de cada una de estas categorías de riesgo realizan o tienen un peso relativo determinado en la contribución total que hacen la recaudación. Entonces lo que vemos ahí en primera línea es que los contribuyentes con un riesgo alto, es decir, aquellos que presentan reiteradas brechas, reiteradas anomalías y tienen o pueden tener un alto impacto en el sistema tributario, representan a diciembre del 2018 el 43% de toda la recaudación. Sin embargo, son poquitos contribuyentes, solamente 63.000. Los riesgos clave representan otro 43%. La buena noticia es que son mayoritarios en relación a los riesgos altos y evidentemente ellos presentan situaciones tributarias, pero en general en estas obligaciones ellos muestran buenos niveles de cumplimiento tributario y es lo que refleja el indicador. Y los riesgos medios, una cantidad importante de contribuyentes, representan casi el 5% de toda la recaudación. Lo interesante de este grupo es que una vez que el servicio los contacta por el canal que sea, suelen regularizar de alguna manera sus diferencias y eso se está reflejando en los indicadores que vamos a mostrar. Y finalmente los contribuyentes de riesgo bajo, y esto se empieza a repetir a lo largo de por lo menos de los últimos 3 años, son la gran mayoría, sin embargo no representan una parte importante de toda la recaudación. En complemento a ello, se muestra ahí un dato de recaudación promedio. Es interesante notar que la clasificación de riesgo no tiene que ver con el tamaño del contribuyente, y eso es importante hacerlo presente. Tiene que ver con el nivel de cumplimiento y las distintas situaciones de riesgo y anomalías que presenta un contribuyente. Y ese es un hallazgo importante en relación a lo que teníamos en años anteriores, en donde las acciones de tratamiento estaban determinadas por el tamaño del contribuyente. Hoy día, y en esa época, se nos pasaban algunas situaciones de alto impacto institucional, precisamente por esa definición que teníamos. Hoy día el tamaño es evidentemente un atributo de estos instrumentos, pero la acción va a estar determinada siempre por el nivel de brechas y de riesgo y de anomalías que presenta el contribuyente respectivo. Si miramos los datos comparando el 2018, los contribuyentes de riesgo bajo hasta el año pasado eran el 88% de todos los contribuyentes, hoy día subieron un punto, son el 89%, y los de riesgo medio el año pasado eran un 9%, hoy día son un 8%. Es muy temprano todavía para sacar cuentas alegres, pero evidentemente ahí hay un indicador de gestión que tenemos que trabajar. Nos interesa que los contribuyentes de riesgo medio se muden a la categoría de riesgo bajo y ojalá en un plazo determinado podamos hablar de que estos contribuyentes representan el 95% de todos los contribuyentes. Y por el lado de los riesgos altos y clave, los porcentajes de peso se mantienen, un 1 y un 2%, pero evidentemente nos interesa mucho que los contribuyentes de riesgo alto se muden a la categoría de riesgo clave. Otro indicador importante tiene que ver con el impacto de nuestras actividades. La línea verde representa lo que ellos declaran de manera voluntaria, lo hemos dicho en distintas instancias, eso es el 98% de toda la recaudación. La línea azul representa el esfuerzo del servicio y fíjense los impactos que se obtienen a fiscalizar de acuerdo a la categoría de riesgo que tienen los contribuyentes. Y de esta manera aquí ya aparece un primer gran indicador de cómo debiéramos nosotros orientar y fiscalizar nuestras actividades. En términos bien concretos, y esto ya es un dato que se repite por tercer año consecutivo, fiscalizar contribuyentes de riesgo alto en promedio significa 40 veces más rendimiento que fiscalizar a los contribuyentes de riesgo bajo. Solo como un refuerzo de lo anterior, respecto de los giros de control, los giros de fiscalización, ahí ustedes pueden ver en pantalla las tasas de pago
Y efectivamente es coherente con lo que nos está planteando el modelo. Los contribuyentes con buenos niveles de cumplimiento tributario son mejores pagadores que los otros contribuyentes, y evidentemente esto nos invita a la reflexión respecto de qué podemos hacer o cómo podemos colaborar para mejorar la tasa de cobranza de los giros que están ahí adentro de estos indicadores. Importante, y lo mencionaba también el director, de alguna manera esta es el tipo de información técnica que nos permite hoy día decir: acá tenemos que tirar la alfombra roja que hemos mencionado en años anteriores. Pero también esta misma información técnica nos muestra acá tenemos que hacer esfuerzos de fiscalización para que esos contribuyentes que derechamente no quieren cumplir sus obligaciones tributarias sientan que el servicio está muy interesado en que cambien ese comportamiento. Rápidamente algunas brechas. Esto surge del mapa de brecha. Aquí solo relevar que en la tercera columna, por ejemplo, están los contribuyentes vinculados, lo mencionaba hace unos minutos, a los convenios de colaboración. La regla general es que ellos siempre muestran mejores niveles de cumplimiento tributario que el resto de los contribuyentes. Evidentemente eso no obsta a que si de acuerdo a los mismos instrumentos alguno de ellos deba ser fiscalizado, es lo que corresponderá hacer de acuerdo al procedimiento que se aplica. Particularmente estamos empezando a desarrollar con María Alicia y Verónica estos indicadores asociados a los roles sin RUT y a los casos que no finalizan los términos de giro. Evidentemente cuando empecemos a transitar los años vamos a tener información comparable que nos permita evaluar de manera más exhaustiva qué medidas debiera tomar el servicio respecto de estas dos importantes temáticas. Abajo, en la última línea, aparecen las metas de tipo estructural que nos hemos fijado como institución y que debiéramos lograr al cabo de 3 años. Particularmente, si nos preguntan, bueno, ¿por qué es una meta del 10% como regla general para todas las brechas? Y este tema fue un tema bien discutido y básicamente lo que dijimos es que tenemos que lograr acercarnos a los niveles de brecha que presentan los países desarrollados. Es un dato, ¿no? Y es una decisión que se tomó y esa es nuestra meta de largo plazo. O también si nos preguntan, bueno, pero ¿por qué una brecha de 0 en el caso de las grandes empresas? Y la respuesta debiera ser bastante intuitiva. No podemos tener grandes empresas con brechas. Y eso tiene que ser un valor y un lineamiento que debemos manejar todos los funcionarios del servicio. Y bueno, los riesgos altos que aparecen ahí con una meta del 1%, sabemos que en algunos segmentos, sabemos que en algunos sectores la brecha es bastante superior al 1%, por lo tanto hay que focalizar actividades para que estos señores al menos se aproximen a este 1%. Indudablemente son metas desafiantes, pero no les quepa la menor duda que tenemos que asumirla y en eso hemos estado al menos en el último año. Y ya respecto del PGCT del 2018, contarles que tenemos un buen nivel de avance, lo mencionaba el director, prácticamente un 50%. Perdón, antes de eso mostrar algunos indicadores de focalización. En particular, de acuerdo a la proporcionalidad que nos exigen los instrumentos del MGCT, tenemos buenas tendencias, tenemos resultados que son acordes a las declaraciones estratégicas que hemos estado realizando. Por ejemplo, las auditorías vemos que se concentran efectivamente en los contribuyentes de riesgo alto. Evidentemente todavía hay espacio para preguntarnos qué pasa con los contribuyentes de riesgo bajo. Regla general, ahí vemos auditorías de tipo aleatorio, algunos casos de facturas falsas que suelen generar algún grado de incertidumbre respecto de la clasificación. Evidentemente, un contribuyente que está utilizando facturas falsas no es susceptible de tener la clasificación de riesgo bajo, pero también es necesario que los equipos ingresen las anotaciones para que el sistema pueda mostrar la clasificación correcta. Y también aparecen en estas auditorías
algunas situaciones que tienen que ver con cargas históricas de trabajo. Las revisiones de cumplimiento, cierto que esperamos que sean acotadas, que sean certeras, se concentran mayoritariamente en los riesgos medios, también es parte de la expectativa que ello suceda así. La corrección a distancia, por supuesto, esperamos que se concentre en los contribuyentes de riesgo bajo, con sus brechas, que sean capaces de solucionarlas sin mayores contratiempos. Y las revisiones de riesgo es un producto especial. Acá no hay un objetivo de obtener rendimiento, sino que más bien de conocer el nivel de certeza que tenemos de un riesgo tributario, el poder explorar situaciones nuevas, por ejemplo, como en la economía digital, y en función de ello fortalecer, por cierto, los instrumentos y las demás actividades. Por lo tanto, la buena noticia, al menos para nosotros, es que efectivamente, a contar de estos indicadores, empezamos a ver esta proporcionalidad que hemos declarado de manera técnica a través de estos instrumentos del MGCT. Ahora sí, respecto del plan de gestión de cumplimiento tributario del año pasado, ahí se muestran los niveles de avance por tipo de acción. Quizás una reflexión, efectivamente nos parece adecuado que las auditorías tengan un menor nivel de avance porque sabemos que son más complejas, son más exhaustivas y requieren más tiempo. Y también aparece razonable que las revisiones acotadas, por ejemplo, a distancia con un 56%, tengan un mayor nivel de avance. Respecto de ello, tener presente que también tuvimos logros importantes más allá de las acciones preventivas y correctivas que tienen que ver con las acciones estructurales, que son, como hemos dicho, aquellas que queremos que logren cambios relevantes en los comportamientos tributarios de los contribuyentes. Solo a modo de ejemplo, porque hay muchos logros que tuvimos el año pasado. Se instaló el nuevo modelo de cambio de sujeto en base a brechas, y los resultados son bastante promisorios. También se instaló un proceso de monitoreo de casos de interés institucional. Eso ha permitido evidenciar que tenemos bastante desafío en lograr uniformar los criterios de fiscalización y los criterios de determinación de la obligación tributaria. Son casos complejos, son casos que normalmente tienen una alta exposición en la ciudadanía y no podemos darnos el lujo de que tengamos criterios distintos a lo largo del país. Y por lo tanto es un proceso que junto al proceso de análisis de casos elusivos nos están ayudando a tener una mirada más concreta, más profunda de los casos complejos. Otro ejemplo, se instaló el proceso de priorizados para que de manera rápida sepamos las causas de las brechas en ciertas situaciones de IVA y renta, y eso evidentemente también está mirando el conocer cuáles son las causas que pueden explicar los incumplimientos, particularmente en un contribuyente de riesgo clave que sabemos que cumple habitualmente y de repente aparece con un incumplimiento. Y normalmente se explica muy bien lo que le ha pasado a ese contribuyente y evidentemente con eso lo liberamos de una posible revisión. Destacar, por cierto, dentro de estos logros los procesos de formulación de PGCT y el nuevo proceso de priorización y consolidación, que incluso ya están con sus oficios circulares y que además van a tener actividades especiales en el eje del MXT a lo largo del año. Y por último, la creación de nuestra área de caracterización de contribuyentes regionales que está prestando soporte, servicio a todos los equipos regionales para que puedan abordar temáticas específicas locales utilizando la información que nos proveen los instrumentos del MXT. Contarles también, por último, que los grados de avance del PGCT, las direcciones regionales los conocen a contar del mes pasado, se habilitó una plataforma y evidentemente queremos que los equipos directivos compartan la información con los equipos que llevan adelante todo el esfuerzo que se traduce, por cierto, en todos estos indicadores, en todos estos logros que hemos estado mencionando. Bueno, ya entrando derechamente en las temáticas del PGCT, aquí hay un resumen, no vamos a entrar en detalle para las temáticas, más bien lo que queremos hacer aquí es contarles desde una vereda estratégica cuáles son las principales implicancias o iniciativas que vamos a llevar adelante y vamos a estar entonces aquí escuchando a nuestras subdirectoras de
asistencia y evaluaciones. Antes de pasarle la palabra a Verónica, solo recordar que para cada una de las temáticas existe una política de asignación de tratamiento, que es el modelo que aparece ahí arriba. De alguna manera lo que planteamos que en el caso de los contribuyentes clave y bajo, el foco es la orientación, el acompañamiento, el servicio, incluso si tienen sus diferencias. Evidentemente en los clave hay que tener una mirada más cercana, un monitoreo personalizado, y en los contribuyentes de riesgo bajo, como hemos dicho, ofrecerles soluciones para que puedan corregir todas las situaciones a distancia. En cambio, en los contribuyentes de riesgo alto y medio, el foco es el control. Y particularmente en los riesgos altos lo que queremos es que el control sea continuo. ¿Para qué? Para lo que decíamos hace unos minutos, lograr que se cambien a la categoría de clave. Y en los riesgos medios también hay control, aquí el foco son las transacciones, ¿cierto? Y evidentemente con la expectativa de que también se cambien a la categoría de riesgo bajo. Y evidentemente no podemos de llevar adelante este trabajo sin reconocer la importancia que tiene el contribuyente, y para eso hoy día, como sabemos, estamos haciendo importantes esfuerzos, hay bastantes avances, hay bastantes logros en cómo poder abordar este desafío de gestionar la experiencia. Y para eso invitamos ahora a Verónica para que nos cuente cómo funciona esta estrategia en torno al PQCT. Muchas gracias, nos vemos en unos minutos más. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto volver a verlos, algunos que habíamos estado distanciados desde diciembre. Sabemos todos que el objetivo de la estrategia de asistencia es facilitar, asistir y colaborar con el cumplimiento tributario de los contribuyentes, hacerle más simple y fácil su cumplimiento, porque sabemos, y esto es parte de la hipótesis ya comprobada, que si le hacemos cumplir, si le hacemos más fácil la asistencia, si le hacemos más fácil y conoce y lo habilitamos, es más fácil que ellos cumplan con sus obligaciones tributarias una vez que las conocen, una vez que saben cómo se cumplen. Hemos comprobado que eso es así. Víctor nos estuvo hablando ahora de que finalmente los de bajo riesgo tienen temas de errores, tienen temas de desconocimiento, y es eso lo que hace que incumplan. Una vez que nosotros los habilitemos, una vez que les hagamos más fácil la vida, lo que va a pasar es que tengan un mejor cumplimiento tributario. Por lo tanto, lo que estamos mirando ahora es respecto de los procesos y de la bajada de los objetivos ya más específicos de la estrategia que vamos a tener de aquí a los 3 años más dentro del programa de cumplimiento tributario. Lo primero, y como muchos de ustedes que están acá presentes saben, es la implementación del modelo. Una vez que ya se diseñó los años anteriores y ya hemos estado trabajando en esta implementación del modelo de atención-asistencia en todas las direcciones regionales los últimos 2 años, pero el año pasado se concretó algo sumamente importante que tiene que ver o que va más allá de la sensibilización del modelo, de explicarles lo que era, porque era un concepto nuevo, porque era un concepto que en el servicio de alguna u otra manera habíamos trabajado en la asistencia, habíamos trabajado siempre en la facilitación a través de las innovaciones tecnológicas, pero no habíamos hecho la consulta desde el pie o desde la vereda del contribuyente. Este modelo, a través de la metodología de gestión de la experiencia, lo que hace es hacerse cargo de lo que piensa el contribuyente, de saber cuáles son sus dolores, cuáles son su viaje completo, qué es lo que ve desde esa vereda respecto a nosotros en las interacciones que tiene. Y hemos estado trabajando en procesos más masivos o en viajes más masivos con el concepto de la gestión de la experiencia, y el año pasado levantamos, analizamos y rediseñamos 3 viajes, que aquí muchos equipos de la subdirección de fiscalización, gente de las regionales, sobre todo de las metropolitanas que están presentes, trabajaron en ello, que fue el de auditoría, el de renta y el de inicio de actividades, que es uno de asistencia obviamente. Y lo que hicimos fue rediseñarlo, pero rediseñarlo en función de lo que pasaba con el contribuyente, escuchando al contribuyente, aplicando metodologías que tienen que ver con la escucha directa, en focus, en encuestas, etcétera, y que muchos de ustedes nos ayudaron a trabajar. Y se descubrieron cosas que no habíamos, de alguna manera no nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque estando de este lado, con toda la experiencia que tenemos, con lo que nos pasa en el día a día, de repente no vemos o no vislumbramos pequeños detalles que sí le afectan al contribuyente y que con esta metodología logramos relevar.
en los equipos. Obviamente que esta metodología se aplica de manera conjunta con la metodología de gestión de procesos. Y por lo tanto estos 3 viajes los levantamos como procesos, pasando por los comités, y se levantaron algunas iniciativas que fueron las que avanzamos y trabajamos el año pasado, y que generó un trabajo prototipo en las regionales, con los funcionarios, que son una pieza clave dentro de todo este diseño, porque efectivamente son ellos los que tienen la interacción con el contribuyente y finalmente son ellos los que reciben los comentarios, las críticas o las felicitaciones de nuestros contribuyentes. Y por lo tanto, desde ahí, lo que hicimos fue ir prototipeando, como se llama dentro de la metodología, algunos diseños de solución simples que pudiéramos ir cambiando y equivocándonos de manera barata para poder llegar a finalizar con varias iniciativas, alrededor de 15 iniciativas que este año vamos a empezar a implementar ya a lo largo de todo el país. Se les va a ir comunicando, vamos a ir transmitiendo, hay implementaciones de mejoras que se van a hacer a nivel nacional y otras directamente a nivel local, con las áreas que correspondan. Ya hemos hecho algunas implementaciones, ustedes ya conocen algunos detalles, no me voy a ahondar en eso porque sería empezar a hablar del MAC y voy a ocupar toda la hora. Pero por ahí vamos. Y dentro del PGCT lo que hemos trabajado es empezar, obviamente, este beneficio, esta facilitación es para pequeños contribuyentes, pequeños y medianos. Sabemos que los grandes tienen asesores y esos grandes forman parte también de lo que es alto y clave. Y tenemos, además de todo lo que es facilitación, otras medidas para poder trabajar con ellos, como las que nombró recién Víctor. Pero los pequeños contribuyentes son los que quedan de alguna manera un poco más desprotegidos, no tienen los recursos para poder asesorarse con buenos asesores. De repente tienen, y lo hemos escuchado, que el asesor o el contador de repente los engaña un poquito, o hace A o hace B, y por lo tanto no sabe, además no tiene todos los conocimientos, y nosotros somos los llamados a poder habilitarlos y de repente hacer que ellos puedan generar o trabajar en sus obligaciones tributarias de manera más independiente y con conocimiento. Y por lo tanto, parte de las acciones de tratamiento que vamos a hacer en estos pequeños contribuyentes es la implementación de estos 3 viajes, sobre todo para poder habilitar mejor a los contribuyentes y generar una disminución en sus errores. El segundo es la incorporación de la experiencia en todos los procesos. Y esto es sumamente importante porque significa que no solo vamos a trabajar en el diseño de 2 nuevos viajes o procesos como lo tenemos levantado en el convenio de desempeño para este año. Les adelanto que esos 2 viajes o esos 2 procesos van a ser de las otras áreas de negocio. Ya tenemos levantado cuál va a ser el de jurídica y estamos trabajando ahora para definir el de evaluaciones, para que se entienda que el modelo de gestión de experiencia y todo lo que tiene que ver con asistencia no es de la área de asistencia o de los departamentos de asistencia. Esto tiene que ver con una visión global, es parte de la estrategia del servicio y sabemos que es una pieza fundamental para poder lograr el objetivo del servicio. Y por lo tanto, en esta línea, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos el año pasado, trabajar en el proceso, levantar los dolores de los contribuyentes con la misma metodología, es decir, escuchando a los contribuyentes, y ahí le vamos a pedir la ayuda nuevamente a las regionales, que es donde las papas queman. Efectivamente, son ustedes los que tienen ahí en las palmas de la mano toda la información que requerimos, conocen a los contribuyentes y desde ahí también captamos cuáles son los contribuyentes que tenemos que ir a preguntar. Respecto a la habilitación de los contribuyentes, efectivamente tiene que ver con una consecuencia de lo anterior. El foco, después de haber analizado todo lo que hicimos el año pasado y el trabajo antepasado también, es el desconocimiento. O sea, aquí existen varios problemas. Podríamos mejorar con la innovación, podemos tener un proceso simple del cumplimiento de las 4 obligaciones, pero si no conocemos, si no están habilitados, no sacamos nada con hacerle la vida más fácil apretando botones sin que sepan lo que están haciendo. Y es desde ahí donde queremos habilitar. Y la habilitación es capacitación, es formación, es incorporación de conocimientos, pero va más allá. Es el concepto de habilitación que es mucho más amplio. Y eso es lo que queremos lograr. ¿Con qué? Con herramientas educativas, que sean ojalá acorde a los tiempos, que nos hagamos cargo de que la gente no tiene tanto tiempo para venir, por ejemplo, a una capacitación. Entonces empezar a idear cuáles son los mecanismos más eficientes y eficaces para poder generar esta habilitación que queremos. Respecto a potenciar la atención y solución de situaciones tributarias a distancia virtual, Víctor ya lo habló, no voy a ahondar en tanto detalle, pero efectivamente lo que queremos es que la gente,
cumpla sus obligaciones tributarias a distancia. No venga a menos que sea necesario y que queramos que venga en función de otras acciones ya no tan preventivas, sino que llamándolas al orden para que puedan venir a cumplir sus obligaciones y sepan que nosotros estamos encima de ellos y la alfombra roja no es para ellos. Y por lo tanto, esas son las personas que queremos, más algunas de las excepciones, obviamente, que sabemos que, no sé, gente que no va a poder de alguna manera conversar con la tecnología y que ya fue, y por lo tanto tenemos que atenderlos como corresponde, pero ojalá tendamos hacia allá, y hacia allá van los trabajos en conjunto de las subdirecciones para poder, de alguna otra manera, materializar este cumplimiento a distancia. Y esto también va de la mano, y quizás muchos de ustedes ya lo han visto, el instructivo presidencial, que nos pide a corto plazo hacernos cargo de llevar al uso tecnológico, digamos, a los tratamientos tecnológicos y atenciones de trámites en línea, de todos los trámites que haga el sector público, en particular los nuestros. Sabemos que muchos de nuestros trámites están ya, efectivamente, yo creo que estamos en la avanzada de este grupo de servicios públicos que tiene la mayoría de sus trámites en línea, pero sabemos que muchos comienzan en el sistema, pero terminan en la unidad. Hoy hay otros que efectivamente no se pueden hacer en línea y tienen que venir a la unidad. Tenemos que hacernos cargo de eso, y parte de la asistencia, que va en la línea de la atención virtual, obviamente, no podemos tender a tener una atención masiva en las oficinas, sino que al contrario, tender a una atención virtual va en el trabajo que vamos a hacer en función del programa y en función de las acciones que estamos proponiendo también de aquí a 3 años en llegar al 100% de los trámites de manera virtual. Respecto a fomentar la colaboración tributaria, bueno, hemos estado trabajando, este año se empieza a trabajar, siempre hemos estado trabajando con los intermediarios, hacemos reuniones a diario, los escuchamos porque son parte de los actores relevantes de este sistema. Este año vamos a comenzar a hacer todas las reuniones con ellos de manera conjunta. Hay un solo frente de cara a ellos, no es una subdirección u otra subdirección. Trabajamos en conjunto, levantando las líneas estratégicas de cara a estos asesores, recibiendo sus consultas, pero también explicándoles lo que vamos a hacer, lo que viene, etcétera, para poder recibir además el feedback de ellos, pero también para que entiendan hacia dónde vamos, que facilitar, apoyar, tratar de hacer a distancia. No tiene que ver con que queramos hacerlos de lado, pero sí efectivamente que queremos habilitar al contribuyente, que queremos que su cliente también sepa lo que ellos están haciendo y no se sientan ajenos a esto. Sabemos que parte del negocio de los contribuyentes no es, su negocio es otro. La idea es facilitarle eso, pero facilitarle con conocimiento, pese a que puedan necesitar un asesor tributario. Y finalmente, obviamente, y todo está en la línea también del modelo de riesgo, esto va de la mano con acciones distintas en función de la clasificación del riesgo, tiene que ver con generar controles para contribuyentes que inicien actividades con historial de comportamiento anómalo. Y esto está directamente relacionado con una de las acciones que levantamos dentro del PGCT, que ya venimos haciendo, pero la idea es tener una mayor precisión respecto de esta acción, que es ir marcando aquellos inicios de actividad o sociedades con inicios de actividad en primera categoría que tengan socios, representantes, mandatarios, con algún historial no muy positivo hacia atrás en otras sociedades o ellos mismos como contribuyentes. Hemos ido marcando estos contribuyentes de manera tal que tengan que venir a hacer la inscripción en la factura electrónica a las oficinas. Los resultados del año pasado dieron luces bastante positivas respecto a que se acercaron, no el 100% de la gente que había hecho efectivamente me están avisando que me tengo que apurar, que efectivamente había solicitado esta inscripción, y lo que pensamos que es un elemento disuasivo de manera tal que vengan solo los que realmente necesitan hacer este inicio en una empresa que sea consistente, que no sea para fraudes o para traspasos de crédito. Todo lo que hemos visto acá, nosotros tenemos 6 acciones, no las voy a detectar, pero sí me gustaría relevar lo de la boleta electrónica. Efectivamente, sabemos que en el proyecto de ley viene toda la línea de la obligación del uso de la boleta electrónica, pero nosotros nos estamos adelantando, todo el equipo de asistencia está trabajando en actualizar la normativa, y eso significa hacer más fácil la inscripción de la boleta electrónica, por un lado desarrollar APPs para que se puedan hacer, los negocios chicos no tengan que estar usando un computador, sino que la misma aplicación, estamos viendo las formas de pago para poder mejorar eso también y facilitar el pago. Y por otro lado vamos a hacer capacitaciones, estamos haciendo, como les dije, cambio de normativa,
liberalizar o dejar de rigidizar la incorporación, no estar atado a ser facturador electrónico, todo eso viene. Estamos trabajando en una resolución que debiese salir pronto. Y por otro lado, estamos trabajando también con los proveedores de software también para poder ir mejorando este desarrollo y la incorporación y la adopción sea más rápido. Creo que con eso, en general, he dado una vista rápida de lo que significan estas seis líneas de acción que vamos a tener dentro del PGCT. Y bueno, como ya dentro del discurso está, pero finalmente lo que queremos es satisfacer la interacción del contribuyente con el servicio. Sabemos, como ya lo he dicho, que la satisfacción redunda finalmente en sentir que pueden cumplir con sus obligaciones tributarias y que estamos facilitándole la vía y no entorpeciéndosela, con conocimiento y capacidad respecto a sus obligaciones y obviamente con situaciones tributarias resueltas de manera virtual. Víctor ya lo dijo, la idea es que se rectifique a través de la distancia, pero estamos trabajando en acciones para este año que también signifique que estas rectificaciones ni siquiera se den, que podamos, por ejemplo, actualizar su información desde las modificaciones del diario oficial, estructurar información que vamos a sacar desde esas fuentes. Así que estamos en esa línea y la invitación a todos los que están acá es que por favor se empapen de lo que significa la gestión de la experiencia, nos ayuden a trabajar en esto y crean en esto, porque efectivamente hoy día ya es una realidad y muchos de los que están acá ya lo han visto así. Así que muchas gracias y seguimos con María Alicia. Muy buenos días a todos. Quiero comentarles que ayer y anteayer, una intensa jornada con los jefes de evaluaciones de todo el país. Y ahí hemos establecido un compromiso, el deber de que el año 2019 sea el año de la integración plena de evaluaciones a el modelo de gestión de cumplimiento tributario. Nos lo hemos planteado así porque creemos que las condiciones están dadas, porque hemos compartido con todas las jefaturas a nivel nacional los esfuerzos que hemos desarrollado en conjunto con la Subdirección de Fiscalización para avanzar en una coordinación en torno a los objetivos planteados en el modelo de gestión de cumplimiento tributario y en el plan de gestión de cumplimiento tributario del 2019. Para ello, creemos que una herramienta fundamental es la que ya ha sido mencionada tanto por el director como el subdirector de fiscalización, que es lo que hemos denominado el mapa de relaciones entre los contribuyentes y sus bienes raíces. Muchos de ustedes en la DGC o en la Dirección Regional Norte, por ejemplo, ya conocen de qué se trata este mapa de relaciones. Lo que buscamos es precisamente empezar a desentrañar cuáles son todos los vínculos más profundos que existen en todos los impuestos con los bienes raíces en sus distintos ámbitos y en sus distintas relaciones. Es por ello que nos hemos propuesto integrar el catastro de bienes raíces a la gestión de todas las obligaciones tributarias asociadas a estos bienes raíces. Para ello, lo primero es efectivamente tener una visión integrada de los bienes raíces y su impacto en los distintos impuestos. Identificar cuáles son estas obligaciones tributarias de los contribuyentes en sus distintas acepciones, tanto propietarios de bienes raíces, tenedores de bienes raíces o intermediarios tales como inmobiliarias, constructoras, etc. En tercer lugar, nos hemos propuesto potenciar la colaboración con organismos relacionados, algo que ya hemos venido haciendo en los últimos años. Históricamente, en evaluaciones hemos tenido relación con notarios, con conservadores, con los ministerios, con las expresiones locales de los ministerios a través de los CEREMI y evidentemente con las municipalidades. Es así como el año pasado desarrollamos nuestro primer seminario internacional con asistencia de una gran cantidad de alcaldes y una representación de más de 150 municipios en un evento de alcance nacional. Este año vamos sin duda a profundizar esta relación, porque es a través de la relación
que tenemos cotidiana con las municipalidades, ¿cómo podemos garantizar el primer objetivo? Que es efectivamente tener un catastro actualizado oportunamente en tiempo y en calidad. Es a través de estas relaciones con estos organismos que nosotros vamos a actualizar este catastro, minimizando en todo aquello que sea posible la relación directa con el contribuyente. No tenemos que molestar al contribuyente, somos nosotros los responsables de ir a buscar la información requerida para tener el catastro actualizado. Y solo a partir de un catastro actualizado donde tengamos el 100% de los bienes raíces, agrícolas y no agrícolas, actualizados tanto en su catastro físico como en el catastro legal, como en su valoración, en función de sus avalúos, podremos identificar los factores de riesgo que cada uno de estos contribuyentes propietarios o relacionados con estos bienes raíces tiene. No podremos, sin saber exactamente cuál es el avalúo de una propiedad, determinar el impacto que estas propiedades tienen en el riesgo de los contribuyentes que se relacionan con ellos. En cuarto lugar, hemos decidido que a partir de esta relación, de establecer, de conocer cuáles son las relaciones entre los propietarios y sus propiedades, entre los tenedores y sus propiedades, y también en los intermediarios con sus propiedades, es que solamente a través de ello, identificando cuáles son estas relaciones tributarias, vamos a poder atacar y gestionar las estrategias necesarias para minimizar el riesgo de estos contribuyentes o actuar con ellos en la proporcionalidad que el modelo de asistencia, de fiscalización lo amerita. Finalmente, todo ello se traduce en integrar estas herramientas del modelo de gestión de cumplimiento tributario en el análisis global de los contribuyentes. Eso es lo que tiene que ser el aporte desde los bienes raíces para poder actuar en consonancia con todas las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Respecto a este mapa de relaciones, que ya lo hemos visto en detalle en el Comité Estratégico de Cumplimiento Tributario, además de las instancias que les he mencionado, vamos a desarrollar una acción a nivel nacional de capacitación, pero no solo de capacitación, sino de ir incorporando en estos modelos aquella experiencia que surge de las regionales. En nuestro evento de los días de ayer y anteayer, precisamente es a partir de la problemática que cotidianamente ven las direcciones regionales, confrontando situaciones concretas donde nosotros vemos que podemos potenciar esta relación. Básicamente, en términos de las relaciones, y no se preocupen, no vamos a ver acá en esta ocasión, sería imposible ver las múltiples relaciones que existen entre los contribuyentes y sus bienes raíces. Sin embargo, acá está una mirada somera de todas las relaciones que existen entre las distintas entidades. Como señalaba, estas entidades son las que nos permiten actualizar el catastro y determinar valores adecuados para cada una de nuestras propiedades. Eso, sumado a los procesos de reavalúo que hacemos cada año en relación a los bienes raíces de sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros, sumado al reavalúo que hicimos el año pasado, el año 2018, en relación a los bienes raíces no agrícolas, y a ello sumando también el reavalúo agrícola que nos corresponde realizar este año, nuestros valores, nuestras tasaciones fiscales se van acercando cada vez más a la realidad y nos permiten determinar de manera evidente cuál es la relación con las tasaciones comerciales de los bienes raíces. Y es a partir de las tasaciones comerciales, como ustedes bien lo saben en su quehacer cotidiano, que podemos establecer, y solo como un ejemplo, elementos como el IVA que les corresponde, por ejemplo, pagar a los contribuyentes en relación a sus bienes inmuebles. Eso solo como un ejemplo. Cada vez más estamos profundizando, así como partimos el año pasado determinando cuáles eran los bienes, sitios eriazos y cómo impactaban en la relación con otros impuestos, es que vamos a ir avanzando
y lo vamos a hacer de una manera estructurada, con un conocimiento cabal y una visión estratégica de cuáles son los impuestos que son afectados y cómo tenemos que atacar cada una de estas acciones. Es así como podemos establecer, por ejemplo, la relación entre los nuevos propietarios y los usufructuarios u otras entidades. En definitiva, acá ponemos las grandes agrupaciones y analizaremos con cada uno de ustedes cuáles son las relaciones que existen, por ejemplo, entre las constructoras, los propietarios de bienes raíces y los distintos impuestos. Asimismo, cuáles son las obligaciones que le corresponde a un comodatario, a un arrendatario, a un arrendador. Las relaciones son múltiples. Lo que necesitamos es mirarlas de una manera estructurada, abarcando todos los ámbitos. Y por eso es que lo trabajaremos en conjunto con ustedes. Y eso evidentemente se tiene que transformar en las acciones propias del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario Anual. Vamos a profundizar estas relaciones y les aseguro que vamos a estar en condiciones de mostrar el impacto efectivo de trabajar en conjunto en relación a este modelo. Indudablemente, en lo que a materia de gestión de cumplimiento tributario se refiere, yo ya he expresado varias de las actividades que vamos a estar desarrollando durante el año. Importante, no tenemos que olvidar que todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos ejecutando, se enmarca dentro de nuestro proceso de gestión estratégica, que a su vez tiene otros instrumentos, ¿cierto?, que nos ayudan en esta importante función. Por ejemplo, el mapa estratégico, ¿cierto?, donde se relevan los distintos objetivos. Lo que hemos estado escuchando hoy día, evidentemente, se relaciona con cada uno de los objetivos que allí aparecen. Y lo que se refiere a fiscalización, resaltar dos, ¿no? Hemos declarado que los contribuyentes nos van a reconocer, nos van a percibir por nuestra pericia en la percepción, en la detección y por la proporcionalidad frente al incumplimiento. Eso es lo que hemos declarado ya hace un par de años y evidentemente lo que hacemos hoy día tiene que ver con ese objetivo estratégico. Y también hemos declarado que vamos a ser efectivos contra el comportamiento agresivo y dentro de esa categoría hablamos el control de la evasión, de la elusión y del delito tributario, que son ámbitos que indudablemente tenemos que seguir fortaleciendo. Respecto de los objetivos por el lado de los procesos, algo mencionaba, necesitamos seguir trabajando en fortalecer la prevención y la autocorrección. Aquí hay una deuda. Nos ha costado muchísimo establecer cómo debiéramos medir el impacto de las acciones preventivas y cómo tenemos que llevar adelante el impacto de las acciones correctivas. Por lo tanto, ese no les quepa la menor duda que va a ser uno de los grandes focos del año. Respecto de los riesgos específicos, ¿cierto? Yo mencionaba los 40 componentes en la introducción. Ahí hay IVA, hay renta, hay temas internacionales, hay temas de herencia, en fin. Indudablemente, uno de los desafíos del presente año es incorporar aquello que va a surgir precisamente a contar del mapa de relaciones que mencionaba María Alicia. Otro aspecto relevante tiene que ver con que al cabo de estos años nos hemos dado cuenta que en algunos procesos de interacción con los contribuyentes, incluso algunos de ellos ya han pasado por nuestra gestión por proceso, las brechas tributarias no han mejorado. Y eso indudablemente nos invita a revisar la forma en que estamos desarrollando las actividades en ese proceso y ahí la invitación que nos estamos haciendo evidentemente es a innovar en esa forma de trabajar. ¿Para qué? Para lograr mejores niveles de cumplimiento tributario, cambios a nivel estructural. Y respecto de las auditorías, evidentemente sigue siendo una de las actividades más relevantes. Tenemos que seguir focalizándola en aquellos contribuyentes que presentan altas brechas, que presentan anomalías que son potenciales, que tienen un potencial impacto relevante en nuestro sistema tributario. Y de esa perspectiva, uno de los énfasis de este año va a ser en el lanzamiento del nuevo proceso de auditoría que evidentemente se alinea
con todas estas declaraciones estratégicas que hemos estado realizando. Y respecto de los contribuyentes agresivos, comentarles rápidamente que el foco de este año va a estar en la fusión o el juntar tres grandes focos que hemos estado desarrollando por separado. Uno que tiene que ver con el control de los potenciales emisores de facturas falsas. Ahí se hizo un trabajo importante y se sigue haciendo a contar del año pasado. Se detectaron 7 mafias y evidentemente hay una temática que tenemos que abordar entre todos. No nos sirve que esa temática solo la aborde un área del servicio. Otro foco tiene que ver con estándares internacionales. Hoy día han aumentado los niveles de exigencia para el control del lavado de dinero, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y sabemos que hay personas que a su vez tienen la calidad de contribuyentes que tratan de pasar por el sistema tributario para poder limpiar estas cantidades. Y evidentemente tenemos que juntar también esta temática particular en nuestra estrategia contra los agresivos. Y por último, reconocer que hay personas más allá de lo tributario o más allá del estándar internacional que no están interesados en cumplir las obligaciones tributarias y más bien andan buscando fórmulas para aprovechar, para asediar nuestro sistema tributario. A veces intentan algunas cosillas a través de los sistemas, a veces intentan entrar a través de las plataformas externas y evidentemente son personas que no tienen ningún interés y también interés en cumplir con su obligación y por lo tanto también la estamos incluyendo. Ahí estamos trabajando unos diccionarios con el equipo de la subdirección jurídica que nos permitan hacer con estas plataformas que tenemos disponibles una pasada por distintas fuentes de información, no solo las del servicio, sino que ir a buscar en redes sociales, ir a buscar en bases de datos que estén disponibles y que nos ayuden a mapear a este conjunto de personas que lo único que pretenden es lesionar el sistema tributario. Eso en términos generales y evidentemente del punto de vista del contribuyente, lo ya dicho, altos niveles de proporcionalidad, altos niveles de oportunidad, de certeza tributaria y por el lado nuestro, evidentemente, propiciando mayores niveles de eficiencia y productividad. En particular, ya habíamos mencionado las metas asociadas a las brechas, no las voy a repetir, y queremos que los contribuyentes estén plenamente informados, como decía Verónica, de sus obligaciones tributarias, pero también queremos que estén plenamente informados de la situación tributaria, ya sea de una revisión o de una petición que le hagan al Servicio de Impuestos Internos. Hoy día tenemos ahí un espacio de trabajo, no son pocos los casos donde los contribuyentes llegan diciendo, sabe, esto lleva más de un año y no sabemos en qué situación se encuentra. En algunos casos incluso nos dicen, ni siquiera sabemos quién es el funcionario que está viendo la materia. Y la verdad que si eso sigue ocurriendo, tenemos que poner manos a la obra no porque lo hayan dicho los contribuyentes, porque eso iría en contra de nuestras propias declaraciones estratégicas. Y de esa perspectiva, se delinean estos objetivos que aparecen en pantalla. Evidentemente, seguir avanzando en tener esta visión integral del sistema tributario, establecer más indicadores y metas asociadas a la gestión que pretendemos, mucho énfasis en la experiencia, en la interacción con los contribuyentes, innovar en las acciones para resolver las brechas, seguir fomentando mayores niveles de proporcionalidad a través de los canales que hemos mencionado, oficina, terreno, distancia, ponernos al día de las implicancias que significa la utilización del plan de gestión de cumplimiento tributario y, a contar de este año, del proceso de priorización y consolidación. Lo anticipaba, van a haber actividades especiales para ambos temas en el plan del eje 2019. Evidentemente tenemos que desarrollar buenas prácticas para aprendizaje a nivel nacional, a nivel local, de tal manera que eso se vaya transmitiendo, como decíamos, hacia los instrumentos del modelo y por lo mismo tenemos que seguir fomentando que los hallazgos locales o regionales se vayan transformando en hallazgos institucionales, en conocimiento institucional. De nuevo ahí, dar del ejemplo lo que queremos hacer con María Alicia, donde todas estas temáticas asociadas a bienes raíces, sabemos que la expertise está en cada uno de los equipos a lo largo del país, pero necesitamos que eso pase al
a la Biblioteca Nacional, que pase a formar parte de la gestión del conocimiento fiscalizador. Y para cerrar, esta es la hoja de ruta, el PGCT es la hoja de ruta, es lo que vamos a estar midiendo, las actividades que allí aparecen por los procesos institucionales que se han comentado, y es lo que tenemos que priorizar en el día a día, es lo que tenemos que priorizar en nuestras reuniones de trabajo, es lo que tenemos que priorizar en nuestras interacciones con nuestros funcionarios, con los contribuyentes. De esa perspectiva, para finalizar, recordar o insistir que esta actividad es parte del plan del eje del MQCT. Hoy día empezamos una primera parte que es la difusión y luego vamos a pasar a una segunda parte que es la discusión, la reflexión a niveles de equipos naturales de todas las implicancias que uno puede empezar a analizar, a contar de estas actividades, de estos procesos y de este tipo de indicadores. Con eso vamos finalizando, damos por cerrada la actividad y muchas gracias por su participación.